A todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en este momento la lectura titulada Ezequiel y David, en Ezequiel capítulo 33 y capítulo 34. Señor, te adoramos y te agradecemos, Padre, Señor, por tu amor hacia nuestras vidas, por perdonarnos, aunque no lo merecemos, ni lo merecíamos de igual manera. Gracias por enviar a tu Hijo a la cruz, Señor, para tomar nuestro lugar, cargar nuestros pecados y sanar nuestras llagas y nuestras heridas. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y te pedimos que hables en nuestras vidas de acuerdo a tu palabra en esta mañana y de tu plan y propósito. Danos entendimiento y que podamos así mismo profundizarnos más diariamente en tu palabra, aplicándola de la manera que lo esperas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, capítulo 33 y 34, vemos acá que el énfasis, ¿verdad?, de Ezequiel se vuelve de los fracasos del pasado de Judá a las promesas del futuro, asimismo de Judá. Jerusalén ha caído y la lengua del profeta silenciada por 3 años. Ahora es desatada por fin para declarar que viene un nuevo pastor. Como líder para los que están sin líder, cuidará tiernamente del rebaño de Israel, rescatará asimismo a su pueblo esparcido en exilio y los restaurará a su tierra del pacto. Así que el capítulo 33 habla de un nuevo atalaya y el capítulo 34 habla de un nuevo pastor. Entonces podemos ver asimismo que la Biblia nos muestra acá en el capítulo 33, versículo 1. Este capítulo, comenzando desde ahí, este capítulo establece una nueva dirección para las profecías asimismo de Ezequiel. Hasta aquí, Ezequiel ha pronunciado juicio por los pecados sobre Judá. Capítulo desde el 1 hasta el 24 se ha visto el juicio. Y las naciones malvadas que los rodean desde el capítulo 25 hasta el capítulo 32. Ahora que Jerusalén cayó, cambia, cambian los mensajes a sí mismos de fatalidad y juicio a mensajes ahora de consuelo, mensajes de esperanza y restauración futura para el pueblo de Dios, como dice en capítulo 33 hasta el 48. Con anterioridad, Dios asimismo había designó a Ezequiel para que fuera un atalaya que advirtiera a la nación del juicio venidero, como dice capítulo 3, versículo 17 al 21. Y aquí Dios lo designa para ser nuevamente un atalaya, pero esta vez va a predicar un mensaje de esperanza. Todavía hay secciones de advertencia, como el capítulo 33, 23 hasta el 34, 10 y el capítulo 36 del 1 al 7 de Ezequiel. Pero estas son partes de un cuadro de esperanza mayor. Dios no incumpliría su promesa de restaurar sus bendiciones a quienes le fueran fieles. Debemos de prestar atención a ambos aspectos del mensaje de Ezequiel, advertencia y promesa. A los que persisten en rebelarse en contra de Dios, esto debe de servirle como una advertencia, ya que a los fieles a Dios debe de servirle de aliento a sí mismo y de esperanza de lo que va a pasar en nuestras vidas, en nuestros futuros. Entonces, los cautivos estaban desalentados por sus pecados pasados. Esto es un punto crucial en este libro y en otras partes del libro de Ezequiel también el pueblo se negó a enfrentar sus pecados. Aquí se sentían profundamente culpables por vivir años, tantos años y años en rebelión en contra de Dios y por lo tanto, en base a esas decisiones, Él les aseguró que los perdonaría si se arrepentían. Dios quiere que todo el mundo se vuelva hacia Él. Él ve lo que somos y lo que seremos, no lo que hemos sido. Así que, hermanos, nosotros somos los que tratamos a veces de traer nuestro pasado, lo traemos con nosotros, ¿verdad? Dios se enfoca en nuestro hoy y en nuestro futuro, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, Él está dispuesto a perdonarnos y perdonarnos de verdad. Dios da a cada persona la oportunidad de volverse a Él, así que aprovechemos esa oportunidad y tratemos de seguirlo con sinceridad y pedirle, ¿verdad?, que nos perdone cuando fallemos como seres humanos. Las buenas acciones pasadas no salvan a una persona que decide volver a una vida de pecado. Algunas quizás piensen que han hecho suficientes obras buenas y que eclipsan las malas acciones a las que no quieren renunciar. Pero es inútil, hermanos, tratar de ser bueno en algunos aspectos y deliberadamente malo en otros. Dios quiere obediencia y amor completo. Si bien las buenas obras no se salvan, eh,
Las buenas obras, ¿verdad? No son las que nos van a salvar, para nada. Eh, la salvación debemos de llevarnos en nuestras vidas, ¿verdad? Debemos de actuar con rectitud, como lo dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, Santiago 2, capítulo 14, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17. Y también esto incluye una restitución por los pecados del pasado, como ilustra la historia de Zaqueo en el capítulo 19, del 1 al 10, en el Nuevo Testamento. Dios espera que restituyamos cuando fuera necesario por las cosas malas que hemos hecho. A principios de su ministerio, por ejemplo, Ezequiel no podía hablar excepto para dar mensajes específicos provenientes de Dios, como lo dice el capítulo 3, 26 y 27. Ahora que sus profecías se cumplieron y se revelaron los falsos profetas, Ezequiel vuelve a hablar sin restricciones, debido a que ya no necesita demostrar nada. Tiene la libertad de ofrecer el mensaje de Dios de restauración y esperanza. El pueblo se negó a actuar de acuerdo al mensaje de Ezequiel, y cuando las personas se burlen de su testimonio por Cristo o no actúan conforme al consejo que les ha dado, no se rinda. No testifica únicamente por el bien de ellas, sino por ser fieles a Dios. No puede obligarlas a aceptar su mensaje, sino solo puede mantener su fidelidad al proclamarlo. Si verdaderamente, hermanos, amamos a Dios de corazón, ¿verdad? De lo más profundo de nuestros corazones, ver a estas personas, se supone que estas personas aparentaban seguir a Dios, muchas como hacen a veces la gente, pero muchas veces, hermanos, se enfocan más en amar el dinero. Muchas personas de nuestro tiempo aparentan ser muy religiosas, mientras que la codicia permanece en sus corazones. Jesús advirtió que tengamos cuidado, ¿verdad?, de que no podemos amar a Dios y al dinero a la vez, como dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Y cuando no tenemos mucho, es fácil decir, lo dejo todo. Pero en el momento en que comenzamos a ganar mucho, resulta difícil, ¿verdad?, evitar amar a sí mismo el dinero para algunas personas. El pueblo venía a escuchar a Ezequiel con el fin de entretenerse. No les interesaba escuchar un mensaje del Señor para ponerlo a sí mismo en práctica, sino que escuchaban y a sí mismo ya era como si fuera un cuento, una historia que no requería cambio. Muchos van a la iglesia como un entretenimiento, disfrutan la música, el compañerismo y las diversidades en las actividades, pero no atesoran el mensaje de sus corazones. Y le hago una pregunta de reflexión. ¿Ha reducido usted los servicios de la iglesia al nivel de entretenimiento? ¿O acaso su adoración tiene un verdadero impacto en su vida? ¿Escucha usted la palabra de Dios y la obedece? ¿Y la aplica y la pone en práctica en su vida? Ezequiel, podemos ver en el capítulo 34, llamó cautivos a Israel, refiriéndose a los judíos del cautiverio, tanto del reino norte como del sur, y criticó a los líderes de Israel por preocuparse de ellos y no por su pueblo. Él enfatizó sus pecados en el capítulo 34, del 1 al 6, y pronunció juicio sobre ellos. Luego prometió que vendría un verdadero pastor, el Mesías, que cuidaría a su pueblo. Y se suponía, ¿verdad?, que los otros líderes debían asimismo también de hacerlo de ese mismo modo. Y en ese hermoso mensaje del capítulo 34, versículo 1, se ve el destino de estos pastores, la obra del nuevo pastor y el futuro asimismo de las obras. Vamos a leerlo. Capítulo 34, versículo 1 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Podemos ver entonces, hermano, que Dios juzgaría a los líderes religiosos porque se dejaron atrapar por sus intereses y olvidaron su servicio hacia los demás. Los líderes espirituales deben de cuidarse de ir en pos del desarrollo personal a expensas de un pueblo quebrantado a sí mismo y esparcido. Cuando prestamos mucha atención a nuestras necesidades e ideas, tal vez echemos a un lado a Dios y abandonemos a los que dependen de nosotros. Había que destituir de sus oficios a los pastores que desviaron a sí mismo a sus rebaños y responsabilizarlos por lo sucedido al pueblo que se suponía que debían estar guiando. Los líderes cristianos, hermanos,
Deben de escuchar esta advertencia y cuidar de su rebaño o tendrán como resultado un fracaso total, como dice Primera de Corintios 9 del 24 al 27. El verdadero liderazgo se centra en ayudar a otros y no solamente en autosatisfacción. Dios promete asumir el cargo de pastor de su rebaño esparcido. Cuando los líderes nos fallen, no nos desesperemos, sino recordemos que Dios todavía tiene el control y promete regresar y cuidar su rebaño. Sabemos que podemos volvernos a Dios para buscar su ayuda y Él puede transformar cualquier situación trágica y producir un bien para su reino. Asimismo, nos muestra entonces también el capítulo 34 del 18 al 20, que un mal pastor no es solo egoísta, sino destructivo. Un ministro que enturbia las aguas de los demás al crear dudas innecesarias. Enseña ideas falsas y actúa de manera pecaminosa que destruye así mismo el alimento espiritual de su rebaño. En contraste con estos pastores malvados o líderes malvados del pueblo de Dios, capítulo 34 del 1 al 6, Dios enviará un pastor perfecto, el Mesías, mi siervo David, quien cuidará de satisfacer cada una de las necesidades de su pueblo y establecerá un reino perfecto de paz y de justicia, como dice Salmo 23, Jeremías 23, 5 y 6 y Juan capítulo 10, versículo 11. Hebreos 13, 20 y 21 y Apocalipsis capítulo 21. Paz, aquí significa más que ausencia de conflictos, es contentamiento, satisfacción y seguridad. Ese es el capítulo 34, 23 hasta el 25. Así que hermanos, miremos este contraste entre lo que son malos pastores versus buenos pastores. Los malos pastores cuidan de ellos. Los buenos pastores cuidan su rebaño. Los malos pastores se preocupan por su propia salud. Los buenos pastores cuidan al débil y al enfermo y buscan al perdido. Los malos pastores gobiernan con dureza y crueldad. Los buenos pastores gobiernan con amor y con respeto. Los malos pastores abandonan y dispersan a las ovejas. Los buenos pastores reúnen y protegen a sí mismos a sus ovejas. Los malos pastores guardan lo mejor para ellos, mientras que los buenos pastores dan lo mejor a sus ovejas. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por ser nuestro pastor, por ser nuestro líder, Señor, y nuestro ejemplo a seguir. Te pedimos, Padre, que podamos siempre recordar la importancia, Señor, en nuestras vidas de lo que significa que tú eres nuestro pastor, que tú nos llevas a los lugares necesitados, que tú nos cuidas, que tú nos proteges y que tú tienes nuestra vida como un gran interés dentro de ti. Ayúdanos a poder depender diariamente de ti, Señor, sin permitir, Señor, que nuestras decisiones, nuestros pensamientos tomen presidencia, tomen lugar o más importancia, Señor, que tu plan y tu propósito en nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos que podamos vivir vidas que sean así mismo de tu agrado, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, Dios le bendiga grandemente a todos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.